A ver, ¿qué ocurre cuando alguien no puede decir no? No porque no quiera, sino porque simplemente no está en condiciones de hacerlo. Bueno, pues justo de eso vamos a hablar hoy. Nos metemos de lleno en una sentencia, una que es histórica, del año 2025, de la Corte Suprema de Colombia. Y es que esta decisión, cuidado, porque le da una vuelta de tuerca a todo lo que tiene que ver con el consentimiento, la intoxicación y la justicia. Vamos, que sienta un precedente que va a marcar un antes y un después. Al final, todo el asunto gira en torno a esta pregunta, que tela, ¿eh? Es compleja y delicada a partes iguales. ¿Cómo puede haber consentimiento uno que sea libre y voluntario si las capacidades de la persona están completamente anuladas? Es que es de cajón. Pues esta es la pregunta del millón, la que la Corte se atrevió a coger por los cuernos y responder. Y el resultado pues fue contundente, ¿eh? Se confirmó la condena. Una condena por agresión sexual a una persona que no estaba en condiciones de resistir. Pero ojo, que lo realmente revolucionario aquí no es solo el qué, el veredicto en sí, es el por qué. Es todo el razonamiento que hay detrás, que es lo que de verdad cambia las reglas del juego y establece un estándar para la justicia que es potentísimo. Claro, para entender de verdad el alcance de una sentencia así, de la ley, primero hay que entender la historia que hay detrás. La historia humana. Así que vamos a ver qué pasó exactamente, cuáles fueron los hechos que acabaron llegando a la corte más alta del país. La verdad es que la cronología de los hechos pone los pelos de punta. Estamos hablando de una menor de menos de 16 años en una discoteca. Un rato más tarde, la ven en un coche. Y aquí entra una figura clave, un testigo. Este testigo afirma que la vio intoxicada y dormida justo en el momento en que la metían en ese coche. Al día siguiente, ella se despierta, no recuerda casi nada, solo una sensación horrible. Es entonces cuando le cuentan lo que supuestamente pasó, y sobre esta base tan frágil sobre estos hechos es donde la justicia tuvo que empezar a construir el caso. Y con esto llegamos al primer gran pilar de esta sentencia, porque plantea una duda tremenda. ¿Cómo demuestras un delito así cuando falta una prueba que para muchos sería la prueba reina? Bueno, pues la Corte da aquí una auténtica lección sobre qué significa y cómo se prueba la incapacidad de resistir. El concepto clave aquí, el centro de todo, es la incapacidad de resistir. Y esto es que es fundamental entenderlo bien. La ley no se pregunta si la víctima se defendió, si luchó o no. No. La pregunta es otra. ¿Podía hacerlo? ¿Estaba en condiciones de consentir libremente? ¿O su estado, ya fuera por la intoxicación o porque estaba inconsciente, se lo impedía? El foco está en la incapacidad, no en la resistencia. Esa es la clave del delito. Claro, aquí es donde todo podría haberse ido al traste. Porque la prueba que parecía fundamental, el informe de toxicología que iba a decir, con números, el nivel de intoxicación, se perdió. Desapareció. Así que el reto era gigantesco. Sin esa prueba científica, ¿cómo narices demuestras que la víctima era incapaz de consentir? Pues la Corte saca unas de la manga, un principio legal clave, la libertad probatoria. ¿Y esto qué quiere decir en cristiano? Pues muy sencillo, que la justicia no puede depender de una única prueba, como si fuera la única pieza de un puzzle. Un hecho se puede demostrar viendo la foto completa, con el conjunto de todas las evidencias. Que falte un informe de laboratorio no significa que haya que tirar todo lo demás a la basura. De hecho, hay una frase en la sentencia que lo clava. El análisis debe hacerse con el conjunto probatorio. Más claro, agua. La Corte lo tuvo clarísimo. El testimonio de ese testigo, incluso los recuerdos fragmentados de la propia víctima, todo eso junto era prueba más que suficiente. Demostraba su estado de incapacidad sin dejar lugar a dudas, con o sin informe de laboratorio. Vale, visto el tema de las pruebas, pasemos al segundo pilar, y este es igual de revolucionario, si no más, porque aquí la Corte ya no solo habla de pruebas, no, aquí va un paso más allá, y exige, pero exige de forma activa, que los jueces se pongan las pilas y desmantelen todos esos prejuicios de género que por desgracia muchas veces contaminan este tipo de casos. Y aquí la Corte pone los puntos sobre las íes. Dicta unas reglas muy claras, que no se pueden negociar. A ver, los jueces, primero, no pueden dar por hecho que el silencio significa consentimiento. Segundo, no pueden cerrar un caso solo porque no haya ADN o lesiones físicas. Y tercero, y súper importante, deben rechazar de plano cualquier argumento o prueba que sea discriminatoria. Es, vamos, una orden directa para que los juzgados dejen de ser un sitio donde se vuelve a hacer daño a la víctima. Pero es que la cosa no se queda ahí. La Corte no se conforma con dar una lista de normas generales. No, hace algo más potente. Identifica, les pone nombre y apellidos y desmonta uno por uno los estereotipos más dañinos, esos que siempre se usan para intentar hundir la credibilidad de las víctimas.
Y aquí es donde la Corte, como quien dice, le pone nombre a los fantasmas. Es que es fundamental. Desmonta por completo el estereotipo de la mujer honesta, ese que mezcla su credibilidad con su vida sexual, diciendo que eso es irrelevante y discriminatorio. Luego va por el de la mujer mendaz, esa idea preconcebida de que está mintiendo o exagerando. Y también expone los de la mujer instrumental o fabuladora, que básicamente son formas de decir que no actúa por sí misma, que está inventándoselo todo. La Corte dice algo muy potente. Para poder luchar contra estos prejuicios, lo primero es llamarlos por su nombre, y eso es exactamente lo que hace. Y todo esto nos lleva de cabeza al tercer y último pilar de la sentencia. Y aquí es donde la cosa se pone seria, porque la Corte se mira al espejo. Apunta directamente al propio sistema de justicia y analiza cómo, a veces, es el sistema mismo el que acaba causando más daño a las víctimas. Este es un ejemplo perfecto. Una de las tácticas más sobadas en defensa. Oye, que tardo mucho en denunciar, así que algo no cuadra, no es creíble. Pues la Corte coge este argumento y lo destroza. Su respuesta es demoledora. Dice que usar esa tardanza en contra de la víctima es discriminatorio y que es no entender nada, no entender el trauma, el miedo o la desconfianza que se puede sentir hacia un sistema que quizás no va a creer. Pero la bronca no es solo para los abogados, ni mucho menos. La Corte Suprema le da un tirón de orejas, pero bien dado, al juez de primera instancia. ¿Por qué? Porque este juez había llegado a culpar a la víctima por beber, por su edad, incluso por sus amistades. La Corte dice que eso es un razonamiento totalmente sesgado, que lo único que hace es normalizar la violencia sexual y, lo que es peor, quitarle la responsabilidad al agresor, que es el único que la tiene. Y llegamos al que es probablemente el punto más fuerte de toda la sentencia. Resulta que el primer juez había criticado el derrumbe emocional de la víctima durante el juicio, vamos, que llorase. Y la Corte Suprema, al analizar esto, no dice que fue un error o una mala práctica, no, le pone un nombre mucho más duro y preciso, violencia institucional, así tal cual. O sea que el propio sistema se había convertido en un segundo agresor. Bueno, y después de todo este análisis tan duro, vamos a la parte final, que es la más constructiva. Porque la Corte no se queda solo en el castigo, en juzgar lo que ya ha pasado, va más allá y presenta un plan de acción muy concreto para arreglar el sistema y sobre todo para proteger a las víctimas en el futuro. Y es que esto es justo lo que hace que esta sentencia sea tan importante. No estamos hablando solo de una condena para un caso específico, estamos hablando de todo un plan de acción, de una serie de medidas pensadas para cambiar el sistema desde sus cimientos, para que una historia como esta no se vuelva a repetir. Y lo mejor es que el plan es súper práctico, va al grano. A ver, primero, educar. Formación obligatoria en perspectiva de género para todos los jueces de ese distrito. Se acabó. Segundo, advertir. Un toque de atención formal a los abogados defensores para que se dejen de usar argumentos que atacan la dignidad de la víctima. Tercero, investigar. Se le ordena a la Fiscalía que averigüe qué demonios pasó con esas muestras. Y cuarto, revisar. Se envía el audio del juicio para que se estudie si hay que sancionar al juez original. Como se puede ver, cada punto es una acción directa, pensada para que las cosas cambien de verdad. En resumen, la conclusión que se saca de todo esto es que esta sentencia es mucho más que la resolución de un caso. Es en realidad un manual de instrucciones, una auténtica hoja de ruta para empezar a construir un sistema de justicia que sea justo, sí, pero que también sea empático, que proteja a las víctimas, en lugar de volver a agredirlas. Y con esto llegamos a la reflexión final, que no es poca cosa. Si la propia Corte Suprema reconoce que el sistema puede llegar a ejercer violencia, la pregunta es inevitable. ¿Cómo se reconstruye la confianza en la justicia? ¿Qué más hace falta, además de sentencias como esta, para que la gente vuelva a creer en el sistema? Ahí queda la pregunta, la gran cuestión que esta decisión histórica nos deja flotando en el aire.